Tienes 52 años, tal vez 56. Tal vez acabas de cumplir 50 y estás mirando el saldo de la cuenta bancaria pensando, necesito recuperar el tiempo perdido. Esa frase, recuperar el tiempo perdido, es el mayor error matemático que puedes cometer en esta fase de la vida. Y voy a explicarte por qué usando números que no negocian. En 1965, cuando asumimos Berkshire Hathaway, yo tenía 41 años, Warren tenía 35. Teníamos décadas por delante para equivocarnos, corregir, equivocarnos de nuevo y aún así dejar que los intereses compuestos hicieran el trabajo pesado. A los 50, tú no tienes más ese lujo temporal. Si tienes 50 años hoy, en 2026, y planeas jubilarte a los 65, te quedan exactamente 15 años. Si vives hasta los 85, expectativa razonable hoy, tendrás 20 años de jubilación para financiar con esos 15 años de acumulación. La matemática es brutal. Necesitas hacer en 15 años lo que deberías haber hecho en 30. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas a los 50 no acepta esa matemática. Entran en modo pánico y hacen exactamente lo opuesto de lo que deberían. Empiezan a perseguir retornos del 15%, del 20%, del 30% anual. Colocan dinero en acciones de alta volatilidad, en criptomonedas, en oportunidades que prometen duplicar el capital en 3 años. Conozco ese comportamiento porque lo vi suceder 4 veces. En la burbuja de las .com en 2000, en la crisis de 2008, en el boom de criptomonedas de 2017 y nuevamente en 2021. Déjame mostrarte la matemática del desespero. Si tienes $50,000 guardados a los 50 años e intentas recuperar el tiempo invirtiendo en activos de alto riesgo, buscando 25% anual, hay una probabilidad documentada del 60 al 70% de que pierdas entre 30 y 50% de ese capital en un solo crash de mercado. Eso significa que en lugar de $50,000 creciendo, puedes terminar con $25,000 o $35,000. Y ahora tienes 53 años, menos dinero y menos tiempo todavía. La matemática no perdona intentos de recuperación agresiva cuando el tiempo es corto. Warren y yo aprendimos una lección fundamental que la mayoría nunca aprende. Después de los 50, la primera regla no es multiplicar, es no perder. Esto no es pesimismo o conservadurismo excesivo, es aritmética pura. Si pierdes 50% de tu capital, necesitas una ganancia del 100% apenas para volver al punto de partida. Si tienes 30 años, puedes esperar por esa recuperación. Si tienes 55 y 10 años hasta la jubilación, no puedes. Aquí está el cálculo que nadie hace. Imagina que tienes $100,000 a los 50 años. Si inviertes de forma conservadora, con 50 a 60% en acciones diversificadas y 40 a 50% en bonos, y consigues un retorno medio del 7% anual, en 15 años tendrás $276,000. No es espectacular. No va a aparecer en titulares, pero es real, es sostenible, y dormirás por la noche. Ahora compara. Si intentas retornos del 15% anual pero sufres una pérdida del 40% en el año 8, como sucedió en 2008, incluso si te recuperas en los años siguientes, probablemente terminarás con menos que esos $276,000 y habrás pasado 15 años ansioso, reactivo, tomando decisiones emocionales. La diferencia entre quien prospera después de los 50 y quien entra en pánico silencioso no está en la tasa de retorno. Está en la capacidad de aceptar una verdad matemática incómoda. Ya no puedes darte el lujo de grandes pérdidas. Cada error a los 50 cuesta exponencialmente más que a los 30 porque no tienes 30 años para diluir ese error a lo largo del tiempo. Pero espera, si la matemática es tan clara, ¿por qué el 78% de las personas entre 50 y 65 años continúan tomando decisiones de inversión como si tuvieran 35? La respuesta no está en los números.
está en el cerebro, y ese es el territorio más peligroso de todos. El cerebro humano no fue proyectado para pensar en intereses compuestos inversamente. Cuando tienes 25 años y empiezas a invertir, el tiempo está a tu favor. Cada año adiciona capas exponenciales al crecimiento. A los 50, el proceso se invierte. Cada año que pasa remueve capas exponenciales de recuperación posible, pero el cerebro no siente esa inversión. Continúa operando como si tiempo fuera un recurso renovable. Daniel Kahneman y Amos Tversky documentaron un sesgo cognitivo llamado aversión a la pérdida. Las personas sienten el dolor de una pérdida aproximadamente 2,5 veces más intensamente que el placer de una ganancia equivalente. A los 50, ese sesgo se amplifica porque las pérdidas no son apenas financieras, son temporales. Perder $20,000 a los 30 significa voy a recuperar esto en los próximos años. Perder $20,000 a los 55 significa nunca voy a recuperar esto antes de jubilarme. El dolor no es 2,5 veces mayor, es existencial. Y aquí está la trampa. Ese dolor lleva a las personas a hacer exactamente lo opuesto de lo que deberían. En lugar de proteger capital, intentan compensar tomando riesgos mayores. Vi esto en 2008. Personas que tenían 55 años y perdieron 40% del portafolio en la crisis no redujeron exposición a acciones, la aumentaron, intentando recuperar más rápido. 5 años después, muchas estaban peores que en 2007 porque no aguantaron la volatilidad y vendieron en pánico en los momentos errados. La matemática de la recuperación es implacable. Tienes $100,000 y pierdes 50%. Te quedan 50,000. Para volver a 100,000 necesitas un retorno del 100%, no del 50%. Imagina que tienes 57 años cuando sufres esa pérdida. Incluso si consigues retornos agresivos del 15% anual, algo raro y arriesgado, llevarás aproximadamente 5 años solo para volver al punto de partida. Tendrás 62 años. De vuelta a los $100,000, pero habrás perdido 5 años enteros de crecimiento compuesto que nunca más volverán. Compara con la estrategia opuesta. A los 57 años tienes $100,000 e inviertes de forma balanceada. El mercado cae 30%, pierdes temporalmente $30,000, pero no vendes en pánico. En 3 a 4 años el mercado se recupera, como siempre ha hecho históricamente después de crashes. Vuelves a los 100,000 y capturas el crecimiento subsecuente. La diferencia no está en lo que sucede con el mercado, está en lo que tú no haces en respuesta al mercado. Warren y yo aprendimos en Berkshire que después de los 50, el consejo número 1 no es compre buenas empresas o diversifique, aunque ambos sean importantes. El consejo número 1 es estructura tu portafolio para que no necesites tomar decisiones emocionales durante crashes. Eso significa asignación de activos que puedas tolerar psicológicamente, no solo matemáticamente. La mayoría de los consultores financieros dice, a los 50 deberías tener 50 a 60% en acciones y 40 a 50% en bonos. Eso está matemáticamente correcto, pero está emocionalmente errado para la mayoría. Si tienes 60% en acciones y el mercado cae 40%, ves 24% de tu portafolio total evaporarse. Si tienes $200,000, eso es $48,000 desapareciendo en semanas. ¿Consigues mirar eso y no hacer nada? La mayoría no consigue, y ahí comienza la cascada de errores. La asignación correcta a los 50 no es la que maximiza retorno en el papel, es la que consigues mantener durante un crash del 30 al 40% sin vender en pánico. Si eso significa tener 40% en acciones en lugar de 60%, estarás matemáticamente mejor en el largo plazo porque no cometerás el error fatal de vender en el fondo. Pero hay otro ladrón silencioso que destruye jubilaciones. Rebalanceo emocional. Deberías rebalancear el portafolio 1 o 2 veces por año
para mantener asignación objetivo, pero la mayoría rebalancea cada vez que se pone nerviosa. Mercado cae 10%, venden acciones, compran bonos, mercado sube 15%, compran acciones, venden bonos. Cada transacción genera impuestos sobre ganancias, costos de transacción y peor, timing malo. Estudios demuestran que el inversor medio pierde 2 a 3% anual solo por entrar y salir del mercado en los momentos cerrados. Esto es independiente de comisiones, es puro error comportamental. A lo largo de 15 a 20 años, eso cuesta cientos de miles de dólares que se evaporan. Tercer ladrón, inflación de estilo de vida. Ganas un aumento del 10%. En lugar de invertir esos 10% adicionales, aumentas gastos en 10%. Compras carro mejor, casa mayor, cenas en restaurantes más caros. 10 años después, ganas 40% más que antes, pero ahorras la misma cantidad, o menos. Este fenómeno destruye jubilaciones porque transforma cada aumento salarial en gasto permanente en lugar de inversión compuesta. Warren me contó que cuando Berkshire comenzó a generar mucho dinero en los años 70 y 80, mantuvo el mismo padrón de vida. Continuó en la misma casa que compró en 1958 por $31,500. Continuó conduciendo carros viejos. No porque fuera miserable, porque sabía que cada dólar no gastado se convertía en 10, 20, 50 dólares a lo largo del tiempo. Ese es el pensamiento de quien construye riqueza, no de quien señaliza riqueza. A los 50 no tienes más tiempo para señalizar. Tienes tiempo apenas para construir, y construir significa eliminar ladrones silenciosos. Cambiar fondos caros, 1 a 2% de comisión por fondos cotizados de índice, 0,05 a 0,15%. Parar de rebalancear emocionalmente, establecer regla mecánica, rebalancear apenas una vez por año en fecha fija. Capturar 100% de aumentos salariales como ahorro adicional, 0 como inflación de estilo de vida. Eliminar deudas de tarjeta de crédito, intereses del 15 al 25% anual, destruyen cualquier estrategia de inversión. Cada uno de esos ajustes parece pequeño. Sumados, la diferencia es $200,000 a $400,000 a lo largo de 15 a 20 años. Esa es la diferencia entre jubilación digna y jubilación precaria. Nunca pagué comisión de gestión del 2% anual para que nadie administrara mi dinero. Nunca. Ni cuando tenía 30 años y estaba comenzando. Y ciertamente no después de los 50. ¿Por qué? Porque 2% anual no parece mucho hasta que calculas el costo en 30 años. Tienes $100,000 invertidos a los 50 y pagas 2% anual en comisiones de gestión. Parece razonable. Son solo $2,000 en el primer año, pero aquí está lo que nadie calcula. A lo largo de 30 años, con retorno bruto del 8% anual, tendrías $1,006,266 con 0 comisiones. Con 2% de comisiones, retorno líquido del 6%, tienes $574,349. La diferencia es $431,917. No pagaste $2,000 por año, pagaste $431,917 a lo largo de 30 años. Eso es el costo de oportunidad compuesto. Eso es el equivalente a 10 a 12 años de jubilación confortable que se evaporaron en comisiones que creías insignificantes. Y no estoy hablando solo de gestores activos. Muchos fondos de pensión privada cobran 1,5 a 2,5% anual, entre comisiones de administración y carga. Fondos mutuos activos cobran 1 a 2%. Hasta algunos fondos cotizados mal elegidos cobran 0,5 a 1%. Suma todo y puedes estar perdiendo 2 a 3% anual, sin percibir que esos puntos porcentuales están devorando tu futuro. La solución que Warren y yo siempre defendimos: índices de bajo costo,
fondos cotizados que rastrean el Standard & Poor's 500, índices globales, con comisiones del 0,0, 3 al 0,15% anual. Sobre $100,000, eso es $30 a $150 por año en lugar de $2,000. A lo largo de 30 años, la diferencia es catastrófica para quien paga más. Pero hay otra dimensión que nadie menciona. Si tienes 52, hiciste las cuentas y te diste cuenta de que incluso ahorrando 30 a 40% de la renta por los próximos 15 años no llegas a donde necesitas, tienes apenas 3 opciones honestas. Opción 1. Trabajar más tiempo. Cada año adicional de trabajo después de 65 tiene efecto exponencial. Contribuyes un año más, tienes un año menos de retiro y dejas el portafolio crecer un año más. Trabajar hasta 70 en lugar de 65 puede aumentar el portafolio final en 40 a 60%. Opción 2. Vivir con menos en la jubilación. Aceptar que vivirás con 50 a 60% del padrón de vida actual. No es derrota, es matemática. Si no acumulaste suficiente, no puedes retirar suficiente. Simple así. Opción 3. Cambio radical de carrera o renta. A los 52, cambiar de carrera es posible si aumenta renta en 30 a 50%. Puede significar volver a estudiar, cambiar de ciudad, aceptar trabajos más exigentes. No es confortable, pero es matemático. La mayoría no elige. Finge que va a funcionar de alguna forma. No va a funcionar. La matemática no improvisa. Déjame mostrarte el cálculo final que nadie hace. Tienes 50. Tienes $50,000 guardados y consigues invertir $800 por mes al 7% anual hasta los 67. Tendrás aproximadamente $280,000. Aplicando la regla del 4%, puedes retirar $11,200 por año o $933 por mes. Si necesitas $2,500 por mes para vivir, faltan $1,567 por mes. ¿De dónde vendrán? ¿Seguridad social? ¿Pensión? ¿Trabajo parcial? ¿Apoyo de familia? Si la respuesta es no sé, entonces no tienes plan. Tienes esperanza. Y esperanza no es estrategia. La decisión que nadie quiere tomar es aceptar la realidad numérica y actuar dentro de ella, no contra ella. Si los números dicen que necesitas trabajar hasta 70, trabaja. Si dicen que necesitas cortar gastos en 40%, corta. Si dicen que necesitas cambiar de ciudad para reducir costo de vida, cambia. A mis 99 años vi cientos de personas llegar a los 70 a 75 en situación financiera desesperadora porque a los 50 se negaron a tomar decisiones duras. Prefirieron confort temporario a seguridad permanente, y a los 75, sin salud para trabajar, sin ahorros, no tienen más opciones, las opciones fueron consumidas. Pero si actúas ahora, con 50, 52, 55, todavía tienes poder de elección. Eliges trabajar más o vivir con menos. Eliges cortar gastos o aumentar renta. Eliges enfrentar los números o ignorarlos. Esa elección desaparece a los 70. Ahí apenas lidias con consecuencias. En 1973, cuando el mercado cayó 48% en 18 meses, yo tenía 49 años. Warren tenía 43. No vendimos una acción. No porque fuéramos valientes, porque teníamos disciplina matemática. Sabíamos que vender en el fondo realizaría pérdidas permanentes. Sabíamos que crashes siempre se recuperan. Sabíamos que nuestro horizonte temporal era 30 a 40 años, no 18 meses. La mayoría no tiene esa disciplina. Saben intelectualmente que no deben vender durante crashes. Pero cuando ven $150,000 cayendo a 90,000 en semanas, el cerebro reptiliano asume el control. Venden. Y cuando el mercado se recupera quedan paralizadas por miedo de comprar en el tope y pierden la recuperación también. Aquí está el test. Si tienes 52 años,
$120,000 en inversiones y mañana el mercado cae 35%, ves $78,000 en el extracto. ¿Consigues no hacer absolutamente nada? ¿Consigues continuar invirtiendo $500 a $1,000 por mes como planeado? ¿Consigues dormir por la noche sin vender? Si la respuesta es no, tu asignación está errada. No sirve tener 60% en acciones si vendes en pánico cuando caen. Mejor tener 40% en acciones y no vender nunca que tener 60% y vender en el fondo. La disciplina matemática exige 3 elementos a los 50 más. Elemento 1. Automatización total. Configura transferencias automáticas mensuales de la cuenta corriente para inversiones. No inviertas lo que sobre al fin del mes porque no sobrará nada. Paga la jubilación primero, vive con el resto. Elemento 2. Reglas explícitas predefinidas. Escribe físicamente. Si el mercado cae más del 20%, no vendo nada. Si cae más del 30%, aumento contribución mensual en 50% temporariamente para comprar barato. Ten reglas antes del pánico porque durante el pánico no piensas racionalmente. Elemento 3. Bloqueo de información. Para de verificar portafolio cada semana. Crashes suceden en semanas. Recuperaciones suceden en años. Si miras cada semana, ves volatilidad. Si miras una vez por trimestre, ves tendencia. La frecuencia de observación determina la probabilidad de error. Warren tiene una regla. No mira cotizaciones diarias, piensa en décadas. Cuando compramos See's Candies en 1972, no estábamos pensando en el precio de la acción mañana. Estábamos pensando en el flujo de caja por los próximos 50 años. 54 años después, See's todavía está en Berkshire generando efectivo. Eso es disciplina temporal comprimida en decisión única. A los 50 necesitas la misma disciplina, pero comprimida. No tienes 50 años, tienes 15 a 20. Entonces la disciplina necesita ser más intensa, no menos. Menos margen para error significa menos tolerancia para desvío emocional, pero incluso con disciplina perfecta puede no ser suficiente. Y ahí viene la pregunta que nadie quiere responder. ¿Cuánto ya perdiste? Si tienes 52 ahora y deberías haber comenzado a invertir seriamente a los 25, perdiste 27 años de intereses compuestos. No puedes recuperar eso. Nunca. Jamás. Y esa es la verdad más difícil de aceptar a los 50. Nunca hablo sobre esto en público, pero voy a hablar ahora. Hay un proceso emocional específico que sucede cuando alguien llega a los 50 y finalmente entiende la matemática de intereses compuestos. No es excitación, no es motivación, es luto. Luto por el dinero que podría haber acumulado, por los años que desperdició, por las decisiones que no tomó. Psicológicamente, ese luto se manifiesta de 3 formas destructivas. Forma 1. Negación paralizante. Todavía tengo tiempo. Voy a comenzar el año que viene. Resultado, un año más perdido, $7,000 a $10,000 más de crecimiento futuro evaporado. Forma 2. Compensación agresiva. Voy a recuperar todo, invirtiendo en criptomonedas, acciones arriesgadas, trading diario. Resultado, pérdidas del 30 al 60% del capital en 1 a 2 años, agravando el problema que intentaba resolver. Forma 3. Resignación fatalista. Ya es tarde, no vale más la pena. Resultado, crecimiento cero, jubilación dependiente apenas de seguridad social o pensiones si las hay. Ninguna de las 3 funciona. Aquí está la verdad matemática brutal. Sí, perdiste tiempo. Sí, sería infinitamente mejor si hubieras comenzado a los 25. Pero no comenzar ahora es el único error peor que no haber comenzado antes. Déjame mostrarte por qué con números reales. Compara 2 escenarios. Escenario A. Inicio ideal. Persona A comenzó a invertir $300 por mes a los 25 años, con retorno medio del 7% anual. A los 65 tiene aproximadamente $750,000. Escenario B. Inicio tardío.
Persona B no invirtió nada hasta los 50. A los 50 comienzan a invertir $300 por mes, mismo retorno del 7% anual. A los 65 tiene aproximadamente $95,000. La diferencia es brutal. $655,000 menos. Ese es el costo de los 25 años perdidos. No hay forma de recuperar eso, pero aquí está lo que nadie te dice. $95,000 todavía es infinitamente mejor que cero. Si la persona B cede a la resignación y no invierte nada, a los 65 tendrá exactamente $0 en inversiones. La diferencia entre 95,000 y cero puede significar la diferencia entre una jubilación mínimamente digna y dependencia total de terceros. La persona B tiene una opción adicional. Si consigue aumentar la contribución para $600 por mes, cortando gastos, usando aumentos salariales, eliminando deudas, a los 65 tendrá aproximadamente $190,000. Todavía distante de los $750,000 de la persona A, pero 2 veces mejor que la trayectoria padrón. La matemática recompensa acción, incluso atrasada. Warren me dijo algo en 1962 que nunca olvidé. Charlie, la mejor época para plantar un árbol fue hace 20 años. La segunda mejor época es ahora. Estaba hablando de inversiones, pero la lógica se aplica a todo. Si tienes 50 y perdiste 25 años, tienes exactamente 2 opciones: lamentarte por los próximos 15 años o actuar por los próximos 15 años. El lamento no paga cuentas a los 70. Hay una capa psicológica más profunda aquí. El luto por el tiempo perdido no es solo sobre dinero, es sobre identidad. A los 50 finalmente tienes claridad suficiente para ver los errores del pasado, pero energía suficiente apenas para corregir algunos de ellos. Miras hacia atrás y ves la persona que gastó de más, ahorró de menos, persiguió estatus en lugar de sustancia. Y te preguntas, ¿cómo fui tan tonto? La respuesta es, no fuiste tonto, fuiste humano. La sociedad entera está estructurada para hacerte gastar, no ahorrar. Propaganda, crédito fácil, presión social, obsolescencia programada, todo conspira para extraer dinero de ti hoy en cambio de inseguridad mañana. A los 25 no tenías herramientas mentales para resistir. A los 50 finalmente las tienes, pero el costo de adquirir esas herramientas fue tiempo irreversible. Las personas que prosperan después de los 50 no son las que tuvieron el pasado perfecto. Son las que aceptaron el pasado imperfecto y actuaron con urgencia matemática en el presente. No gastan energía en qué hubiera pasado si. Calculan fríamente. Tengo 52 años, 13 años hasta jubilación, $40,000 guardados. Puedo ahorrar $500 por mes. ¿Cuál es la trayectoria óptima de aquí para adelante? Y ejecutan sin excusas. Pero ejecutar requiere aceptar una verdad desconfortable que nadie articula. No puedes hacer todo. Y esa es la elección binaria que nadie quiere enfrentar. Cuando tienes 25 años y ganas $3,000 por mes, puedes gastar 2,400, ahorrar 400, invertir 200 y todavía sobra margen para error. Cuando tienes 52 años, ganas 5,500 por mes y solo ahora estás intentando construir jubilación. No existe margen, existe apenas elección binaria: o cortas gastos brutalmente ahora, o trabajas hasta morir. No hay término medio. La matemática no negocia. Tienes 52, quieres jubilarte a los 67, 15 años, y tienes apenas $30,000 guardados. Necesitas calcular. ¿Cuánto necesito acumular para vivir 20 a 25 años después de la jubilación? La regla del 4%, retirar 4% del portafolio por año, sugiere que para vivir con $2,500 por mes, $30,000 por año, necesitas aproximadamente $750,000 en inversiones. Tienes $30,000. Faltan $720,000.
Si inviertes $1,000 por mes al 7% anual por 15 años, tendrás aproximadamente $318,000. Adiciona los $30,000 iniciales creciendo al mismo ritmo, llegando a $83,000, total de $401,000. Todavía faltan $349,000 para la meta de $750,000. Para llegar ahí, necesitarías invertir aproximadamente $2,200 por mes. Si ganas $5,500 líquidos, eso significa vivir con $3,300 por mes, una reducción del 40% en el padrón de vida ahora para garantizar jubilación después. La mayoría no hace esa cuenta. Saben vagamente que deberían ahorrar más, pero no cuantifican. No traducen meta de jubilación en acción mensual concreta. ¿Por qué? Porque el número asusta. Porque vivir con 40% menos parece imposible. Porque prefieren la ilusión confortable de que va a funcionar de alguna forma mágica. Las únicas opciones reales, si tienes 50 más y estás atrasado, cortar gastos agresivamente ahora, reducir padrón de vida en 30 a 50% por los próximos 10 a 15 años, invertir la diferencia, jubilarte a los 65 a 67 con portafolio que sustenta 20 a 25 años, o posponer jubilación, trabajar hasta 70 a 75, continuar ahorrando moderadamente, acumular más años de contribución y menos años de retiro, o jubilarte con padrón de vida reducido, aceptar vivir con 50 a 60% de la renta actual en la jubilación, depender más de seguridad social y pensiones, eliminar lujos, o continuar como estás y trabajar hasta morir, no ahorrar, no invertir, no planear, trabajar hasta que la salud permita, después depender de familia o asistencia social. No existe opción E. No existe voy a invertir en algo que me dé 30% anual con seguridad. No existe voy a ganar en la lotería. No existe va a aparecer una herencia. La realidad es A, B, C o D. Y D no es elección, es rendición total. Warren y yo siempre operamos con una lógica. Maximiza opciones futuras, reduciendo compromisos presentes. A los 50 eso significa, cuanto menos necesitas gastar, más opciones tendrás a los 60, 70, 80. Cada $100 que consigues no gastar hoy e invertir al 7% anual se convierten en $197 en 10 años, 276 en 15 años. Cada cena de $100, cada dispositivo de 500, cada carro más caro, eso no es calidad de vida a los 50, es robo de tu libertad a los 70. Pero el cerebro no funciona así. El cerebro valora gratificación inmediata 10 veces más que seguridad futura. Kahneman y Tversky llaman esto descuento temporal hiperbólico. Las personas prefieren $100 hoy a 150 en un año, incluso cuando 150 es matemáticamente superior. A los 50, ese sesgo puede destruirte, porque cada dólar mal gastado hoy tiene costo de oportunidad exponencial. Ejemplo real. Gastas $80 por mes en servicios de streaming que usas 20% del tiempo. Parece trivial, pero $80 por mes invertidos al 7% anual por 15 años se convierten en $20,600. Cambiaste $20,600 de seguridad futura por entretenimiento, que ni recuerdas. Multiplica eso por 10 a 15 gastos pequeños, café diario, almuerzos fuera, suscripciones, electrónicos innecesarios, y estás hablando de $100,000 a $200,000 de jubilación perdida en frivolidades. La elección binaria no es entre vivir bien ahora o vivir bien después. Es entre vivir mediocre ahora y razonable después o vivir mediocre ahora y miserable después. No hay escenario donde vives bien ahora y después sin haber comenzado temprano. Esa posibilidad murió a los 35. A los 50 estás en modo de limitación de daños, pero hay una dimensión de esa elección que es todavía más dura. Puedes hacer todo correctamente matemáticamente y aún así salir mal. Y de esto nadie habla nunca. En 2008,
Yo tenía 84 años. Ya había visto 5 crashes: 1929, 1973 a 74, 1987, 2000 a 2002. Pensé que no me sorprendería más. Estaba errado. Lo que me sorprendió en 2008 no fue la matemática del crash. Mercados caen, siempre cayeron. Lo que me sorprendió fue la cantidad de personas de 55 a 65 años que habían hecho todo correcto durante 20 a 30 años y aún así perdieron 40 a 50% del valor de la jubilación en 18 meses. No estoy hablando de especuladores. Estoy hablando de personas que ahorraron diligentemente, invirtieron en índices diversificados, rebalanceaban anualmente, siguieron todos los consejos ortodoxos. Y aún así, en septiembre de 2008, vieron sus portafolios de $500,000 caer a $250,000 o $300,000. Algunos tenían 62 años y planeaban jubilarse a los 65. De repente tenían que elegir posponer jubilación 5 a 7 años o cortar padrón de vida por la mitad. Aquí está la verdad que los consultores financieros no enfatizan. Puedes hacer todo correcto y todavía ser destruido por timing. Si tienes 50 años en 2026 y el mercado colapsa en 2030, cuando tengas 54 y demora 5 años para recuperarse, tendrás 59 con portafolio en el mismo nivel de 2029. Perdiste 5 años de crecimiento compuesto en los años más críticos prejubilación. La solución no es evitar acciones, eso te expone a riesgo de inflación a lo largo de 30 a 35 años. La solución no es tener todo en bonos. El retorno del 3 al 4% anual no construye jubilación sólida en 15 años. La solución es lo que aprendí observando quién sobrevivió bien a 2008, liquidez y paciencia estructuradas. Te explico con números concretos. Imagina que tienes 52 años, $100,000 guardados y planeas jubilarte a los 67. Divides en compartimentos como mencioné: $20,000 en efectivo y bonos cortos, $40,000 en mezcla 50-50 acciones bonos, $40,000 en acciones diversificadas. En 2030 sucede un crash del 40%. Mira lo que ocurre. Compartimento 1, efectivo, $20,000, permanecen 20,000. Pérdida, 0. Compartimento 2, 50-50. 40,000 caen a aproximadamente 32,000. 40% de las acciones caen 40%, bonos estables. Compartimento 3, acciones, 40,000 caen a 24,000. Pérdida del 40% ahí. Total, de 100,000 a 76,000. Pérdida nominal del 24%, no del 40%. Y aquí está la clave que salva jubilaciones. No necesitas vender nada del compartimento 3, porque tienes el compartimento 1 para liquidez inmediata. Esperas. En 3 a 5 años el mercado se recupera, como hizo después de 1929, 1973, 1987, 2000, 2008, 2020. Tu compartimento 3 vuelve a 40,000 más y capturas el crecimiento subsecuente sin haber realizado pérdidas. Compara con quien tenía todo en un único portafolio 60-40. Vieron 24% de pérdida también, pero entraron en pánico porque todo el portafolio estaba sangrando y no tenían buffer psicológico. Vendieron en el fondo, realizaron pérdidas. Nunca se recuperaron totalmente. Hay un riesgo todavía más insidioso que ningún cálculo prevé: longevidad. Todas las calculadoras de jubilación asumen que vives hasta 85, tal vez 90. ¿Y si vives hasta 95? ¿Hasta 100? Cada año adicional de longevidad consume 30,000 a 40,000 dólares de portafolio si vives con 2,500 a 3,000 por mes. Si planeaste para 25 años de jubilación y vives 35, tienes un déficit de 300,000 a 400,000 dólares que no existe en ningún cálculo. Warren y yo tenemos ese problema, el problema de vivir más allá de las expectativas,
pero planeamos para eso acumulando mucho más de lo necesario. A los 50 no tienes ese lujo. Tienes que planear con margen estrecha. Y margen estrecha significa un error de cálculo de longevidad, un crash mal cronometrado, una enfermedad cara, y todo se desmorona sin red de seguridad. La única defensa es aceptar que no controlas todas las variables. Controlas apenas 3: cuánto ahorras e inviertes por mes, cómo asignas entre crecimiento y seguridad, si vendes o no durante pánico. Todo lo demás, retornos de mercado, inflación, longevidad, salud, crashes, está fuera de tu control. Entonces optimizas implacablemente lo que controlas y aceptas estoicamente lo que no controlas. En 1988, Warren me convenció de que compráramos Coca-Cola. Pagamos $1.300 millones. La mayoría de los analistas dijo que estábamos locos, que era demasiado caro por una empresa de refrescos. Hoy esa inversión nos paga $700 millones en dividendos cada año. Hemos recuperado nuestra inversión inicial 5 veces solo en dividendos y todavía tenemos las acciones. La mayoría vendió cuando ganó 20%. Nosotros nunca vendimos. Esa es la diferencia entre trading e inversión real. Pero a los 50 no tienes el lujo de esperar 60 años para que Coca-Cola se multiplique. Tienes 15 a 20 años hasta necesitar ese dinero, entonces la disciplina tiene que ser diferente, más comprimida, más intensa. ¿Cuánto ya perdiste esperando? Si tienes 52 ahora y deberías haber comenzado a los 25, perdiste 27 años de intereses compuestos. No se recupera. La pregunta no es cómo recuperar. La pregunta es, ¿cuántos años más vas a vivir arrepentido de no haber comenzado hoy? Los números no mienten, el tiempo no espera. Y a los 70 nadie va a tener lástima de ti por no haber actuado a los 50. Actúa ahora, o pasa los próximos 20 años explicándote a ti mismo por qué no actuaste. Tengo 99 años. No voy a estar aquí para ver qué decides. Pero sé, con certeza matemática absoluta, lo que sucede en cada escenario posible. Escenario A. Tienes 52. Lees esto, haces las cuentas, te das cuenta de que necesitas ahorrar $1,200 por mes en lugar de los 300 actuales. Cortas servicios de streaming, cenas fuera, el carro nuevo que planeabas. Duele. Duele cada mes durante 3 años. Pero lo haces. 15 años después tienes $280,000 a $350,000. No es riqueza, pero es libertad de no depender totalmente de otros. Te jubilas a los 67, vives modestamente, duermes tranquilo sabiendo que un gasto de $2,000 no es catástrofe existencial. Escenario B. Lees esto, asientes con la cabeza. Estás de acuerdo mentalmente, pero no actúas. Vas a comenzar el mes que viene. Mes se convierte en año. Año se convierte en 3. A los 55 todavía estás ahorrando $300 por mes, diciéndote que el año próximo vas a aumentar. A los 67 tienes $140,000. No es suficiente. Trabajas hasta 72. La salud ya no es la misma. Te resientes de cada día de trabajo pensando si hubiera comenzado a los 52 cuando leí aquello. Escenario C. Ignoras todo esto. Inversión es complicado. No tengo tiempo. Voy a resolver después. A los 67 tienes 0 en inversiones. Dependes 100% de seguridad social si existe. Cada gasto inesperado, remedio, reparación de carro, emergencia médica, es catástrofe total. Vives con miedo financiero constante hasta morir. Tus hijos tienen que ayudarte, o no pueden, o no quieren. ¿Cuál escenario eliges? Porque entiende esto. Vas a elegir uno de los 3 incluso si no eliges activamente. No actuar es elegir C automáticamente. Aquí está la única provocación que importa realmente. En 1965, cuando Warren y yo asumimos Berkshire Hathaway, la empresa estaba quebrada, fábrica textil fallida, sin futuro visible, perdiendo dinero cada trimestre. 61 años después,
vale más de 900,000 millones de dólares. No fue magia, no fue suerte de mercado, fue matemática aplicada con disciplina inabalable durante décadas sin interrupción. No tienes 61 años por delante, tienes 15, tal vez 20 si trabajas más tiempo, pero el principio es idéntico, brutalmente idéntico. La matemática recompensa a quien no desiste de ella y destruye quien la ignora. El consejo número 1 para quien tiene más de 50 años no es invierte en acciones de crecimiento o diversifica globalmente, aunque ambos sean importantes. El consejo número 1 es este, escúchalo bien. Acepta que perdiste tiempo, acepta que no puedes recuperarlo, acepta que cada mes adicional de atraso cuesta 5,000, 10,000, 20,000 dólares de jubilación futura que se evaporan, y entonces, con esa aceptación brutal sin autocompasión, actúa como si tu vida a los 70 dependiera de lo que haces hoy. Porque depende literalmente. No inviertas intentando hacerte rico. No te vas a hacer rico comenzando a los 50 con recursos limitados y 15 años por delante. Invierte para no hacerte pobre a los 75. Invierte para tener $800 por mes de renta pasiva, que sumados a seguridad social te dan dignidad básica. Invierte para que una reparación de $2,000 en el carro no sea colapso financiero. Invierte para que tus hijos no necesiten sustentarte cuando deberían estar criando a sus propios hijos. Aquí está la matemática final, la más importante de todas. Tienes 52 años, expectativa de vida de 85. Quedan 12,053 días. Cada día que postergas comenzar, pierdes aproximadamente 15 a 25 dólares de crecimiento compuesto futuro. Hoy, este día específico, cuesta entre 15 y 25 dólares de tu jubilación si no actúas antes de que termine. ¿Cuántos de esos 12,053 días vas a desperdiciar en indecisión paralizante? Tomé mi última gran decisión de inversión a los 95 años, no porque necesitara más dinero, porque el cerebro que piensa matemáticamente no se jubila nunca. Calcula hasta el último día de vida consciente. Tienes 52, 55, 58 años. Tu cerebro todavía funciona perfectamente. Tus manos todavía pueden abrir una cuenta de inversiones. Todavía puedes configurar transferencia automática mensual. Todavía puedes comprar fondos cotizados de índice de bajo costo y nunca más mirar hacia atrás con arrepentimiento. La pregunta no es si todavía vale la pena. La pregunta es, ¿cuántos años vas a vivir arrepentido de no haber comenzado hoy cuando todavía podías? Los números no mienten. Los números no tienen compasión. Los números no te dan segunda oportunidad a los 70 cuando ya no tienes energía para trabajar. El tiempo no espera. El tiempo no negocia. Y a los 70 nadie va a tener lástima de ti por no haber actuado a los 50, cuando todavía podías cambiar la trayectoria. Hay algo que las personas no entienden sobre envejecer. Piensan que envejecer es gradual, un declive lento y predecible. No es. Envejecer es abrupto. A los 55 te sientes bien. A los 60 todavía puedes trabajar duro. A los 65 empiezas a sentir cansancio que no sentías antes. A los 70 ya no tienes la misma energía. A los 75, si tienes suerte de estar vivo y saludable, trabajar 8 horas por día es tortura física. Entonces, cuando llegas a los 75 sin dinero, sin inversiones, sin nada acumulado, no tienes opciones. Las opciones terminaron 15 años antes cuando decidiste no decidir. Ahora apenas sufres consecuencias que no puedes cambiar. Vi esto cientos de veces. Personas inteligentes, educadas, que a los 50 sabían exactamente lo que necesitaban hacer y no hicieron. Llegaron a los 75 financieramente destruidas, dependiendo de hijos que no pueden ayudar o del Estado que da lo mínimo. Y cada una de ellas dice la misma frase: si hubiera comenzado cuando tenía 50. Pero comenzar a los 50 requiere aceptar una humillación específica, requiere admitir públicamente
que fallaste durante 25 años. Requiere vivir por debajo de tus posibilidades mientras todos tus amigos de la misma edad todavía gastan como si tuvieran 30. Requiere decir no a cenas, viajes, carros nuevos, mientras explicas por qué estás siendo tan tacaño de repente. Esa humillación social es lo que impide a la mayoría actuar. No es la matemática, no es la falta de conocimiento. Es el ego que no soporta admitir error público. Prefieren colapso privado a los 70 que corrección pública a los 50. Warren y yo nunca tuvimos ese problema porque nunca nos importó lo que otros pensaran. En los años 60, cuando Berkshire empezaba, vivíamos como clase media mientras teníamos millones en inversiones. La gente pensaba que éramos raros, tacaños, fuera de lugar. No nos importaba. Sabíamos la matemática. Sabíamos que cada dólar no gastado en señalización social se multiplicaba por 10, por 20, por 50 en décadas. A los 50 no tienes décadas, pero tienes 15 años. Y 15 años de disciplina feroz todavía cambian todo. Déjame darte un cálculo que nadie hace. Si a los 52 reduces gastos en $500 por mes, esos son $6,000 por año. Inviertes esos $6,000 al 7% anual durante 15 años. Resultado, $158,000 adicionales a los 67. Aplicando regla del 4%, eso genera $6,320 por año de renta pasiva. $527 por mes. Para siempre. $500 por mes parecen insignificantes cuando tienes 52 y ganas $5,000. Pero a los 75, cuando ya no puedes trabajar, $527 por mes pueden ser la diferencia entre comer bien o comer mal, entre comprar remedios o elegir cuál remedio no comprar, entre dignidad básica o humillación total. Esa es la matemática que las personas no visualizan a los 50, no piensan en ellos mismos a los 75. No pueden imaginar cómo es no tener energía para trabajar y no tener dinero para vivir simultáneamente. Entonces, posponen. Y posponen, y posponen, hasta que un día tienen 75 y es tarde, irreversiblemente tarde. Pero tú todavía no tienes 75, todavía tienes 52, 55, 58, todavía puedes actuar. La pregunta es, ¿vas a actuar? En 2007 Warren y yo teníamos $40,000 millones en efectivo. El mercado subía, todo el mundo compraba. Bancos de inversión nos llamaban anticuados, irrelevantes, cobardes. Dijeron que estábamos perdiendo la mayor oportunidad de la década. No compramos nada. Esperamos, aguantamos críticas durante meses. Un año después, en 2008, el mercado colapsó. Esos $40,000 millones en efectivo se convirtieron en poder de compra masivo. Compramos participaciones en Goldman Sachs, General Electric, Harley Davidson, todo con descuento brutal. Las mismas personas que nos llamaron cobardes en 2007 nos llamaron genios en 2009. No éramos ni cobardes ni genios, éramos disciplinados. Sabíamos que mercados suben y bajan. Sabíamos que tener efectivo cuando todos están en pánico es poder puro. Sabíamos que la mejor compra siempre sucede cuando nadie más quiere comprar. A los 50, tu versión de esto es, ahorra agresivamente ahora mientras puedes trabajar. Acumula efectivo y inversiones mientras tienes salud. Porque cuando llegue el próximo crash, y siempre llega otro, tendrás dos opciones. O vendes en pánico como el 90%, o compras con descuento como nosotros. Adivina cuál opción construye riqueza y cuál destruye jubilaciones. Pero para tener esa opción a los 60, necesitas haber ahorrado a los 50. Si llegas a los 60 sin nada guardado, cuando el crash viene, no tienes opción. Solo sufres pérdidas sin capacidad de aprovechar oportunidades. Esta es otra dimensión que nadie explica. La matemática de inversiones después de los 50 no es solo sobre acumular, es sobre estar posicionado para aprovechar el próximo colapso inevitable. Porque habrá otro. Siempre hay otro. La pregunta es, ¿estarás listo o estarás desesperado? En 1973, durante el crash más brutal que viví antes de 2008,
Las personas que tenían efectivo guardado duplicaron, triplicaron su dinero en 3 a 5 años. Las personas que no tenían nada guardado vendieron todo en pánico y tardaron 10 años en recuperarse psicológicamente. 60 años de inversiones me enseñaron esto: la riqueza real no se construye durante mercados alcistas. Se construye durante crashes cuando tienes coraje y efectivo para comprar lo que todos están vendiendo en terror. Pero a los 52, si no tienes nada guardado, cuando llega el crash a los 57, no puedes aprovechar. Solo observas tu poco dinero evaporándose, y esa impotencia matemática es peor que la pérdida en sí. Entonces el consejo final, el que resume todo: estructura tu vida a los 50 para que a los 60 tengas opciones. Opciones requieren capital. Capital requiere disciplina ahora. Disciplina ahora requiere aceptar incomodidad temporaria por seguridad permanente. La mayoría elige comodidad temporaria y después vive 30 años de inseguridad permanente. ¿Qué vas a elegir tú? No respondas con palabras. Responde con acciones en las próximas 24 horas. Porque después de 24 horas, esto se convierte en otra cosa que leíste. Asentiste con la cabeza y no hiciste nada al respecto. Terminaste de leer 50 minutos de matemática brutal. Sabes exactamente qué necesitas hacer. Sabes cuánto necesitas ahorrar, cómo asignar, qué evitar, por qué actuar ahora. Pero saber no es hacer. Saber nunca fue hacer. Si saber fuera suficiente, todos seríamos ricos porque todos saben que deberían ahorrar más, gastar menos, invertir consistentemente. El problema nunca fue saber. El problema siempre fue actuar a pesar de saber. De aquí a 15 años tendrás una de dos memorias: leí aquello y cambié todo, o leí aquello y no hice nada. ¿Cuál memoria vas a tener cuando tengas 67 años? La elección expira en 24 horas. Después de eso, es solo otro día perdido de los 12.053 que te quedan. Actúa como si tu vida dependiera de esto, porque depende.